Buenos días, República Redondita y Azul. Estamos hoy con una activista en la entrevista de Cosas de los Nadie. Y estamos con una chiquilla, que como veis, una chiquilla joven, joven, valiente, que tiene una trayectoria fílmica interesante, que os la voy a un poco a contar, que para eso tenía aquí un poco las notas. Se llama Irache Pérez Barandalla y es productora y directora de cine, que comienza como script en películas, en series de televisión y publicidad. Crea su propia productora y viaja a Argelia y Cuba para grabar su película Caribeños en el Sáhara, lo que yo llamaba Cubaragües, en el 2007, estrenando en festivales internacionales. Después de dirigir un segundo documental más personal, Auzorán, en el 2012 presenta 180 grados rumbo a la luz, en 2015. Meses después estrena un reportaje periodístico, Montejurra 76, el cual he visto y me parece impresionante. Ese mismo año participa como cámara en Taiko Films, rodando en Japón, en Estados Unidos, en Francia. En 2020 impulsa un documental de creación colectiva, Cuando volvamos a vernos, en el 2021, el WIP de Pioneras del Rock. Luego no sé si está todo bien, pero vamos. Y actualmente se encuentra recién parida. Acaba de parir un documental que se titula Todos lo sabían. Un documental que nos ha hecho a mucha gente llorar y a todos tener las lágrimas en los ojos. Se realizó y desarrolló en su primer largometraje, está en desarrollo, su primer largometraje, El Abrazo, y una miniserie que se llama Camping. Como productora ejecutiva ha supervisado películas Un Sol Salvaje, Amarás, El Paso Trascendental, Atropos, La Última Muñeca, y que está pendiente de estreno, no sé si se ha estrenado ya, porque la documentación que yo tengo es Todavía está pendiente. Pues aquí nos cuenta que está pendiente. Pues, Irache, gracias por la entrevista. A ti, a vosotros. Y de verdad que estoy encantado. Estoy encantado porque además he visto el documental y es tremendo. Y tremendo el enfoque que le has dado, porque no es nada gore. Bueno, tenemos que explicar que el documental, es decir, tiene que ver con el tema de la pedofilia, bueno, y de la pederastia de la Iglesia en varios colegios de Nafarroa, y uno de ellos es de aquí, de Estella Lizarra. La sinopsis, cuento un poquito, que después el Defensor del Pueblo presenta un informe de investigación de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica Española, arrojando una cifra de estimación de víctimas de las más altas de Europa. Y la sinopsis es lo único que os voy a contar, porque tenéis que ver el documental, que es un tal José Luis, recibe de manos de su cuñada una carta de despedida escrita por su hermano Javier. En ella le relata los abusos sexuales sufridos en el internado, donde ambos estudiaron de niños. Tras el intento fallido de obtener respuesta por la parte de organismos responsables, decide hacer público su caso. Y ahí empieza ya el documental. Un documental que es cine. Es cine documentado, no sé cómo llamar. Sí, cine documental. Yo creo que el matiz está en que muchas veces los documentales, y más cuando son de temas de actualidad social o incluso política,
lo suelen abordar periodistas. Entonces le dan un enfoque de reportaje de investigación, ¿no? Los periodistas tienen que acudir a todas las fuentes, tienen que contrastar la información y normalmente pues tiene un enfoque editorial, el que sea. Claro, yo soy cineasta, entonces no es un reportaje de investigación, es un documental totalmente subjetivo, con una autoría, y en mi caso es el enfoque de las víctimas. Estamos tratando un tema en el cual está de actualidad y son las propias víctimas las que se ponen en contacto conmigo y por lo tanto es su enfoque. Siempre es un tema muy duro de tratar y difícil. Tú te has valido además de un recurso que para mí me pareció brillante, maravilloso. No sé quién es el creador de los dibujos. Ahora lo voy a decir. Porque cuando se tratan temas escabrosos, morbosos y demás, que muchas veces darían pie a, pues eso, a lo gore y a lo demás, al morbo, lo pega una pincelada artística a través de unos dibujos que reflejan perfectamente lo que es. Es decir, sí. ¿de quién fue la idea? Pues mira, la idea... esto surge en febrero del 2019. Aquí en Navarra empiezan a hacerse público en medios de comunicación personas que tienen ya 60, 70 años, empiezan a denunciar públicamente haber sufrido abusos físicos, psicológicos y sexuales en los colegios religiosos en los que estudiaron de niños. Están hablando de casos de los años 60, 70 y 80. Ellos son casos ya prescritos, que ya en otras partes de España había habido otros casos también, gente que estaba denunciando de una forma en solitario, en muchos de ellos recibiendo muchísimas presiones y muchísimas amenazas, porque todavía eran casos que parecían casos aislados y aún a día de hoy puede seguir pareciéndolo, cuando en realidad estamos hablando de un problema que era bastante más globalizado de lo que pueda parecer, sobre todo en esa época, si hablamos de la dictadura. Y estas personas de Navarra, a finales del 2020, se ponen en contacto conmigo porque sabían que yo tenía una productora que había hecho estos documentales anteriores que has comentado, con idea de contar sus relatos. Sus relatos son los recuerdos que ellos tienen de los abusos que sufrieron de niños. Están hablando de hechos de hace más de 50 años. Cuando yo empiezo a grabarles a ellos y a recoger esos testimonios, ¿qué pasa en el cine? En el cine queremos contar las cosas a través de imágenes, no solo a través de la palabra. La literatura se vale de la palabra, es decir, cada disciplina artística tiene su lenguaje. El cine lo quieres contar a través de imagen y sonido, ¿no? Entonces, cuando tú estás relatando algo del pasado, si esto lo quieres contar en ficción, es lo que hizo, por ejemplo, Pedro Almodóvar en La mala educación, ¿no? Y muchas otras películas de ficción que se han hecho que tratan el tema de la pederastia en el seno de la Iglesia. Cuando estás haciendo documental, lo que están relatando, esas vivencias, esos recuerdos de la infancia, no tienes imágenes de ello. Entonces, ¿qué opción se suele hacer? Muchas veces se hacen dramatizaciones, ¿sabes? Estas imágenes que en los reportajes de televisión te ponen abajo, que esto es ficcionado y tal. Pero claro, como el tema es el que es, yo entonces estaba de profesora en la Escuela de Cine en Sevilla, precisamente del grado de cine documental. No lo hemos contado, es que ella también es pedagoga. Claro. Esto me dio muchas posibilidades de debatirlo, de hablarlo desde la perspectiva ética, deontológica, y con los alumnos del máster decir cómo lo enfocamos, cómo lo hacemos. Entonces, realmente la idea surge de ahí, de esas clases en las que yo soy profesora, la gente que es alumna mía, que se está especializando en dirección de cine documental. Hacemos análisis fílmicos de otros directores que también han tratado temas que son de una enorme dureza y lo hacían a través de la animación. Entonces nos pareció un recurso que era no caer en la dramatización, que yo no lo veía por ningún lado, no caer tampoco en un morbo innecesario, y además las animaciones, que las ha hecho una empresa de Sevilla que se llama La Maraña Animación,
que son impresionantes, de verdad. Bartolomé Fernández y Violeta Rojas, que son dos pedazos de artistas impresionantes, han hecho un trabajazo impresionante mediante rotoscopia, que es un tipo de animación que lo que haces es como tomas vídeo, grabas en vídeo y después a partir de ahí como que haces el calco, digamos, ¿no? Vas haciendo un calco. Entonces eso nos ha permitido crear un universo de unas pizarras. Sí. La pizarra antigua de colegio que hemos conocido Sí, nosotros, la gente joven a lo mejor no la ha conocido, sí, la tiza blanca de toda la vida. La que nos tiraban a la cabeza cuando nos exacto, la que portaban volaba. Entonces la pizarra, el blanco y negro, una España en blanco y negro, el negro de la sotana, el blanco del alzacuello. Y son trazos infantiles porque te lo está narrando un niño, una niña. Son los ojos del niño y una niña que te cuenta qué le sucedió. Es impresionante. Yo cuando vi, porque me enteré, porque estábamos aquí en Estella, y un amigo, un compañero estaba poniendo los carteles del documental, y claro, eran blanco y negro. Y veo esa imagen de esa cama con una sombra encima, y dije, hostia, impresionante. Digo, qué putada. Digo, que seguro que, porque las fotocopias eran blanco y negro. Digo, qué putada. Digo, si esta fuera en color. Y cuando me di cuenta que no, que era en blanco y negro. Y me pareció brillante. Esa sombra que se cierne sobre el niño en la cama, en el internado. Además es miedo, es el miedo de taparte de niño cuando eres violentado de alguna manera, sobre todo en estos colegios religiosos, que no solamente ha sido en Euskadi Herria, en Navarra, ha sido en toda España y en varios países. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de años 60, que bueno, estamos hablando del tiempo de Franco, 70, estamos hablando del tiempo de Franco y la mal llamada transición, pero es que estamos hablando también de los años 80, algunos de ellos. Y algunos casos más actuales, incluso recientes también. Es decir, que se está dando. No de una misma manera, obviamente, es diferente. En el contexto de una dictadura, aparte de que el poder de cualquier institución privada es inmensamente mayor, aquí estamos hablando de una dictadura nacional católica. Por lo tanto, el poder que en ese momento ejercía pues la Iglesia sobre la sociedad, los padres de esa época, la educación afectiva era nula, el valor, la educación de los niños, los derechos de la infancia. No existía ningún tipo de legislación, ningún tipo de protocolo de detección y de prevención. Era algo totalmente... Nadie se podía llegar a imaginar que esto pudiera suceder. Y si sucede, nadie se iba a atrever a denunciarlo o a hablarlo. Y aun cuando se denunciaba, porque existen casos demostrados y que están documentados de que se denunciaba, los colegios, cuando tenían conocimiento, pues lo que hacían era retirar en ese caso a ese sacerdote, a ese profesor, fuese cura, fuese laico, lo ponían en otro colegio y en ese otro colegio queda constancia de otro reguero de víctimas. Incluso cuando ya la cosa se ponía insoportable, mandarlos a América Latina, a países donde la sociedad pues seguramente todavía tendría menos medios para poder quejarse. Hoy en día obviamente no es así. Hoy en día hay unos protocolos, hay otros mecanismos, hay otras leyes. Pero bueno, siguen existiendo casos, no solo en el ámbito religioso, obviamente, en el ámbito intrafamiliar, en el deportivo... Sí, pero siempre es el ámbito, es decir, el ámbito del entorno del niño. Es decir, no suele ser, es decir, suelen ser tíos, es decir, familia, llegado, amigos, porque también se da entre iguales, es decir, y el colegio. Sí, y las víctimas mayoritariamente son niñas y adolescentes, porque los agresores mayoritariamente son hombres adultos. No son los únicos casos, también hay casos registrados en los que las agresoras han sido mujeres. También en el documental lo destacamos porque queremos dejar reflejo de que cuando una niña o un niño es violentado, las huellas emocionales marcan. Y es verdad que mayoritariamente las víctimas que sufren abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, en su inmensa mayoría son niñas,
pero también hay niños, ¿no? Y en el entorno de la iglesia pues quizá existen más denuncias por parte de niños, pero es un abuso de poder, o sea, es un pederasta de lo que se vale, es del poder. Porque no son agresiones puntuales como te puede suceder, por ejemplo, en la calle asaltándote, sino que de lo que se valen es de la confianza. Crear un clima de confianza donde ese niño, esa niña, poco a poco te vas ganando su terreno, vas pidiéndole que esto es un secreto, que no lo tienes que contar, que es nuestro secreto. Tiene todo un mecanismo psicológico a su alrededor. Y bueno, pues por la segregación de sexos en los colegios y en los internados estaban en contacto con niños, pero simplemente por ese motivo. Una de las cosas, bueno, los que hemos vivido, yo nací en el 62 y tuve algunas mala experiencia en un colegio religioso con alguna monja, la cual me lié a patadas con ella, según me contó mi padre. Caso de abuso. Un abuso de que nos metían, es decir, nos pegaban con una goma de butano en las piernas y luego para decir es que has sido malo, te has portado muy mal, pero ven aquí, pero yo te quiero porque Dios te quiere. Entonces cuando nos abrazaban nos metían el dedillo, nos metían la mano en el culete y nos metían el dedito en el culo, ¿no? La monja. Y a mí solamente me pasó una vez, ya digo que y lo recuerdo, te quiero decir, lo recuerdo, y no fue nada porque me lié a patadas, es decir, y desde entonces nadie me puso la mano encima. Pero yo sabía de muchísimos casos de Santo Domingo, un colegio de Talavera de la Reina. De hecho, han salido en televisión. Han salido casos de ese mismo colegio. De ese mismo colegio han salido muchos casos en televisión y en caso incluso de secuestro de niñas para llevarlas a sitios de monjas de clausura. A mí me pareció brillante, ya digo que esa animación blanco y negro de tizas y demás. Y me pareció impresionante la valentía también de los que comunicaban su experiencia, ¿no? Gente que algunos de ellos están en tratamiento y están jodidos. Es decir. Algunos realmente sí, las huellas. Pero han sido valientes y se han puesto delante de la cámara. Han sido valientes y sobre todo han sido muy generosos de compartir episodios tan íntimos y tan dolorosos, el querer compartirlos con la gente, con el público, con el objetivo de romper ese silencio de décadas, de que la verdad tiene que salir y de que a través del cine documental podemos generar, al final es un acto social el cine y puede servir, no es terapéutico ni es transformador, el cine por sí solo no cambia una sociedad, pero la cultura sí que puede, ayuda, el teatro, la literatura, puede ayudar a generar espacios de debate, de reflexión, que en esa búsqueda de una sociedad más justa, y estamos hablando de la infancia, que es la parte más vulnerable de una sociedad. Entonces ellos tienen ese acto de generosidad. Sí que estos días en las presentaciones decíamos, cada vez que decimos que una víctima es valiente, es que qué lástima que el denunciar, que es un derecho, se tenga que convertir en un acto heroico, en un acto de valentía y en un acto heroico. Cuando en un Estado de Derecho denunciar se convierte en un acto de valentía y heroico, es que no funciona ese Estado de Derecho y no funciona ese sistema judicial. Si se convierte en un calvario el denunciar y se revictimiza constantemente a la persona que se atreve a denunciar, incluso cuando tu caso ya está prescrito, que no te vas a enfrentar a un jurado, ni a un juicio, ni canónico, ni de ningún tipo, pero ya el hecho de hacerlo público te va a hacer sentir vergüenza, te va a hacer sentir culpa, te van a señalar diciendo, ¿por qué lo dices ahora? Olvídalo. ¿Por qué hablas si ya han pasado 50 años? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Dañar a la iglesia? ¿Qué quieres? ¿Dañar al colegio? ¿A la directiva actual? ¿Qué quieres? ¿Dañar a tu familia? Claro. Todo esto revictimiza constantemente y esa dinámica es la que hay que romper como sociedad. No sé, creo que de los hechos más abominables que pueden suceder, violentar a un niño, a una niña. Entonces ahí creo que deberíamos estar todos en el mismo barco independientemente de quién sea el agresor. Nosotros, por una pequeña asociación que se llamaba Los Nadie en Lucha,
Estuvimos en la embajada del Vaticano, que está en Madrid, por lo que el Vaticano es un estado, que es donde está la episcopal de España, e intentamos tener una conversación con ellos para que nos hablaran de los casos que habían salido de esto hace 2 años. Y se negaron y demás, y me puse con un cartel de no a la pederastia, no ponía nada más, no ponía nada de ahí. Y puse no a la pederastia y puse amén. Amén, que en latín significa así sea, es decir, no es nada religioso. Pues mandaron a la policía, fue tremendo. La Iglesia ha pedido perdón a nivel del Papa nuevo, aunque bueno, tampoco habla mucho hace poco, pero el Papa nuevo sí que por lo menos ha pedido perdón, pero la Iglesia española es muy resistente, se niega a someterse a eso. Yo es algo que desconocía hasta que empecé a hacer este documental, que al final, claro, cuando hablamos de la Iglesia es un entramado complejo, es un entramado compuesto de muchas diócesis, pero a su vez también de muchas órdenes religiosas, que en España creo que son 700 son muchas, y las diócesis asimismo también son muchas. Entonces, bueno, aunque el Papa toma una determinación a partir del 2019, se celebra esa cumbre antipederastia y se dice que se debe investigar, que se debe ayudar a investigar a Fiscalía, que deben entregar todos los informes, que cualquier indicio se debe de... ¿Qué pasa? Que sí, algunas diócesis en otros países sí lo han hecho, y en el documental hemos intentado también analizar por qué esas diferencias, ¿no? ¿Por qué esas diferencias respecto a lo que pasó en Canadá o en Australia o en Boston o en Estados Unidos, en Irlanda, en Francia? ¿Qué pasa, no? ¿Qué sucede en Alemania? Que de hecho aparecen en el documental víctimas de otros puntos de Europa. Han participado 27 víctimas. Como has dicho, la mayoría arranca en Navarra. Son también casos de otras partes de España, de Salamanca, de León, de Valencia, de Valladolid, de Barcelona. Pero también después se ve cómo luchan con víctimas de otros países de Europa y analizamos por qué esas diferencias, ¿no? Y un poco la conclusión a la que se llega es que aquellos países que han soportado dictaduras, como Portugal, como Rumanía, como España, y en nuestro caso además de tantas décadas, pues obviamente desde los poderes públicos todavía hay más presiones, entiendo, o más miedo quizá todavía a enfrentar a esos poderes, en este caso de la Iglesia. Hay diócesis que sí están dando pasos, ¿no? Y es el caso precisamente de aquí, de la de Navarra. Hay que resaltar que es una pena que tengamos que resaltar que hay una diócesis que sí que sí. Es decir, pero la general es que no, o dicen que sí, pero al final lo tapan. Y hay que recordar que hay un acuerdo de España con la Santa Sede, es decir, que puede la Santa Sede hacer lo que le dé la real gana, incluso a nivel legal dentro de España. Sí, pueden declarar como un secreto de Estado. Entonces eso es lo que lo dice. Como el Vaticano es un Estado, ahí no podemos tener. Exacto. Alguna vez te lo he comentado de que te he llamado valiente. Y para mí es decir, enfrentarse a este tema ya es valentía. Es decir, valentía en un país donde hay unos grupos paramilitares, iba a decir, católicos muy bestias, como los abogados cristianos y demás, que están en todas. Jodiendo la vida a mucha gente. ¿Tú has tenido miedo? A ver, es que con miedo no se puede avanzar, con miedo no se puede trabajar, y yo creo que la cultura y todas las decisiones en la vida no pueden ir en base al miedo. Pero sí que es verdad también que yo creo en un tipo de cine, pienso que quizá tampoco es tan subversivo, no sé si es la palabra, o tan...
en el sentido de que yo considero que es mucho más político lo humano, ¿no? Sí. Entonces, si ves el documental, yo pienso que las víctimas que participan es que ni siquiera tienen un mensaje ni de odio, ni de ira, ni de rencor. Entonces, yo creo que también cuando ese es el enfoque y ese es el mensaje, es que no hay un contraargumento, ¿sabes? O si lo hay, siempre lo va a haber. Siempre habrá gente que no esté de acuerdo, por supuesto. Pero es como que no estás tampoco abriendo va más allá de social. Es decir, entonces, en ese sentido, tampoco me parece un acto valiente en el sentido de que ya se han hecho anteriormente. Quizá pues, mucho más valiente fue Examen de Conciencia, ¿no? Albert Solé, o otro tipo de documentales que tienen un enfoque quizá un poquito más de choque y no sé, valiente me parece la directora que acaba de estrenar un documental. Claro, del tema del Opus, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, ahí ya puede haber un miedo hasta de la seguridad personal. Yo tampoco he llamado a ninguna puerta, no he sentido ningún tipo de presión. Es que tengo que ser sincera, no me han puesto ningún tipo de pega. Hasta el punto de que es que el arzobispo actual estuvo en la presentación del documental y pudimos hablar con él. O sea, quiero decir que yo, en honor a la verdad, me he puesto en el enfoque de las asociaciones de víctimas y lo he hecho en todo momento como las víctimas hubiesen querido. Si yo fuese periodista, hubiese ido a lo mejor a grabar a aquellos abusadores que sigan vivos, a intentar buscarlos y entonces quizás sí sería un poco más valiente el enfoque o también más morboso, según como lo quieras ver. Bueno, pero bueno, lo hemos hecho de esta otra manera y aquellas partes de las autoridades eclesiásticas que participan en el documental son aquellas en las que cuando las víctimas han hecho alguna actividad, pues han estado ahí. Yo simplemente muestro lo que hay y no lanzo, bueno, pues que el espectador piense lo que juzgue, exacto. Porque hay pederastas que todavía siguen vivos y vivas. Y en puestos de poder. En puestos de poder. Te quiero decir que normalmente a esta gente le dan una patada hacia arriba, como se dice en Latinoamérica, es decir, le quitan del sitio, le suben y son más intocables cada vez, ¿no? Entonces se viene. Sí, pero ni en la sociedad, en la propia sociedad civil también, es decir, claro, lo mismo, es decir, se ha dado con profesores de gimnasia, bueno, que tienen un acercamiento más físico con los niños, etc. Sí, el problema de que un caso esté prescrito es que, claro, la víctima cuando denuncia, su abusador puede a su misma vez denunciarle por injurias. Entonces, claro, es exponerte también incluso a esto. Es que también que los casos puedan... a ver, se ha pedido muchas veces porque estamos hablando de niños. Estamos hablando de niños. Los que salen en el documental son gente mayor, pero fueron niños. Y cuando se dieron esos casos son niños. Una de las cosas que pedimos hace mucho tiempo, las asociaciones de derechos humanos, es que esos casos no prescriban, que sean de lesa humanidad y que no prescriban, pero al final prescriben. Y sobre todo, bueno, depende de los países. Hay algunos países que de 30 años... Hay países donde no prescriben. Y hay países donde no. Pero sin embargo, la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, cada país tiene su normativa. Sí. En España, hasta el año 2021, que creo que es cuando se aprueba la LOPIBI, o el 22, ahora lo estoy diciendo de cabeza, la ley integral de protección a la infancia y a la adolescencia, que le llamaron Ley Rhodes, por James Rhodes, el pianista. Anteriormente, cuando una persona sufría abusos sexuales en la infancia, empezaban a prescribir los casos cuando cumplía 18 años. Entonces, a los 18 empieza a contar la prescripción. Hay algunos delitos que prescriben a los 5, otros a los 10, a los 15. Entonces, tú llegas a los 18 y ya tienes solamente 5 años para denunciar, ¿no? O 10 o 15. Actualmente, con la LOPIBI, se ha ampliado y la prescripción empieza a contar cuando tienes 35. Entonces, a partir de los 35 tienes 5, 10 o 15 para denunciar. ¿Qué sucede con este tipo de casos en concreto, este tipo de abusos?
que el estrés postraumático, el shock que genera psicológicamente es tan grande, que normalmente la persona tarda mucho más, ya no en denunciar, incluso en ser consciente en de explotar haberlo dentro sufrido. de él. Muchas veces son décadas de trabajo Sí. con profesionales de terapia para poder llegar al origen del dónde- daño, de por qué en tu vida adulta has tenido una serie de dificultades, porque hay pues unos patrones que se repiten mucho en las víctimas y en supervivientes de abuso sexual infantil. Entonces ese es el motivo por el cual las asociaciones de víctimas consideran que no debe prescribir. Hay una de las cosas que siempre que me ha gustado mucho es el respeto al dolor que tenéis, que habéis desarrollado en este documental, que se titula, y me encanta que se titule así, Todos lo sabían. Es que todo el mundo lo sabía. Ya. Es decir, ¿ese título lo tenías previo o salió de la repetición de todos lo sabían, todos lo sabían? Salió de las entrevistas. Claro, en las entrevistas es que lo repetían constantemente, ¿no? Hablaban también del caso particular de aquí, has dicho que estamos en Estella, en Navarra, aquí. Ellos hacen una estimación de alrededor de 1.000 víctimas. Estamos hablando de una localidad de 14.000, donde casi nos conocemos prácticamente toda. Yo llevo aquí desde octubre y me conoce ya medio pueblo. Claro, entonces estamos hablando de una cifra muy elevada, en el cual, pues aparentemente, pues toda la ciudad era conocedora de esto y incluso a mí me decían, bueno, si es que hasta tu generación lo tiene que saber, ¿no? Entonces, ese todos lo sabían, lo que hemos querido es poner el foco en los adultos, y esto es importante matizarlo, en aquellos adultos que siendo conocedores lo han ocultado, lo han callado y por lo tanto lo han permitido. Incluso el conjunto de la sociedad, ¿no? En muchos casos es como haciendo un símil, por ejemplo, con el bullying, no tanto el poner el foco ni en la víctima ni en el agresor, sino en todo este entorno que no se atreve a responder, no se atreve a enfrentarse, pero por lo tanto lo que hace es favorecer el espacio para que el abusador continúe ejerciendo su violencia. Porque estamos hablando de hechos que muchas veces se hacían públicos, es decir, públicos, te quiero decir, no se escondían a los niños, que también se daban, sobre todo las niñas que estaban internas o los niños que estaban internos. Bueno, podía ser más escondido, pero muchas veces se hacía delante de los demás niños en la clase. Ese era mi caso, que fue también, ¿no? Te quiero decir que los demás niños veían lo que estaban haciendo con sus compañeros y esos niños de entonces hoy en día siguen callando. Sí, claro. Es que normalmente porque ellos quizás no fueron víctimas, así, también fueron víctimas por ver el hecho, pero fueron testigos. Claro. Aquí hay una particularidad, porque normalmente los abusos, el abusador se vale de su poder, se vale de que es adulto, se vale de manipular a un niño o una niña, pero también se intenta valer de no dejar huella, de no dejar testigos. Por lo tanto, normalmente estos abusos se suelen dar en un entorno privado, en una habitación, en un despacho, en enfermería, o si nos trasladásemos al ámbito intrafamiliar, pues obviamente sin testigos delante. En la mayoría de los casos es sin testigos. Pero, como bien dices, ha habido casos en los cuales era ya tan grande la impunidad que ya se hacía delante del resto. Y es el caso, por ejemplo, que como lo relatan aquí, en el colegio de aquí. Por eso me acordé. En una aula de 40-43 niños, donde el niño, cuando era sacado a la pizarra, directamente recibía esos abusos de carácter sexual, tocamientos, etcétera, delante del resto de la clase. Esto que esto propicia, por un lado, como dices, que el resto sea testigo, que el resto esté presenciando la violencia. A veces incluso también llevaba al bullying, porque aquellos niños que no eran abusados, y esto tenía una connotación clasista enorme. Normalmente eran familias buenas, de buenas familias, aquellos niños económicas. Que no, exacto. Entonces, esto también hacía, o se narra muchas veces, de que, claro, si abusan de ti
y abusan de ti o te pegan un golpe delante de la clase, pues a lo mejor el resto de la clase se ríe de ti, no en todos los casos, pero Sí, porque pero quizá el abuso sexual no eran tan conscientes de que estaban sufriendo abuso, ¿eh? El maltrato físico sí. sí que se veía. La violencia, entonces, si tú ves violencia, normalizas la violencia, no empatizas con la violencia, es muy peligroso ese caldo de cultivo. Pero yo quiero en todo momento dejar claro que aunque esos niños lo presenciaran, no podemos tampoco incluirles en el todos lo sabían porque eran menores, ¿no? En el que yo en todos los había enseñado al adulto. Ahora bien es cierto, como tú dices, esos niños que hoy día son adultos y hoy día siendo adultos, habiendo presenciado que lo sigan negando. Que niegues el tuyo, o sea, a nadie se le puede obligar a contar algo tan traumático si uno no quiere contarlo, por supuesto. Pero que lo nieguen. Eso es muy duro para el otro, ¿eh? O incluso que no lo nieguen, pero que ¿para qué? ¿No? Exacto. Como sí, que te traten de... diluyendo. Exacto. Es decir, ¿para qué? Hoy en día ese colegio ya son otros profesores, Exacto, están blanqueando de alguna manera lo que se da. Que por eso decía que... Eso es muy doloroso. Es muy doloroso. Es muy doloroso. Que tú sepas con nombres y apellidos quiénes han porque presenciado. Aquí todo, yo he comentado después del documental con gente por aquí y ese todo lo sabían, es real. Es decir, es que todo el mundo lo sabía. Es decir, y de gente de mi edad, 63, 64, 65 años, me decían, no, es que yo lo vi. Y es que en mi clase a fulanito y a menganito, que todavía que no ha querido salir en el documental y demás, porque no quieren salir, no quieren dar la cara. Todo el derecho, por supuesto. Cuidado. Sí. Dice, pero que aquí se sabe con nombres y apellidos, es decir, a quién eran, que normalmente siempre eran de familias pobres. De familias más pobres. Es decir, las familias ricas no se tocaban, por si acaso, con miedo. Es decir, había un clasismo, además. Encima, porque esos padres podían tener más medios para llegar en un momento dado a tomar medidas, a denunciar, a presionar al colegio, obviamente, o sea, esto es así. Y a los que se mandaban a los internados, a las familias más pobres, que no podían permitirse una educación, mucho menos una educación privada, y era una manera de intentar tener un plato menos que poner en la mesa y creer que estás haciendo, por supuesto, lo mejor para tu hijo o para tu hija, que es dotarle de una educación que tú no puedes dársela de otra manera, y confiar en una institución y confiar en las personas que se supone que tienes al cuidado. Y que habría muchísimos que lo hacían bien, por supuesto, o sea, esto claro. Evidentemente, ¿no? Pero bueno, ya se ha estrenado en varias localidades. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo va el documental? Bien, por una parte muy bien, porque para un documental llegar a una cartelera de cine, a una sala comercial de cine es complicado. Y ya mantenerte más de una semana es casi un imposible. Y esto ha sucedido en Pamplona, y aquí en Estella la respuesta ha sido muy buena, y luego pues el hecho de cómo la gente se ha volcado a arropar por la calle todo el mundo a las personas que han participado, mostrarles su cariño. Entonces ese reconocimiento también es una parte importante de la reparación, ¿no? Porque el mayor miedo que tiene una víctima es a no ser creída, a que no se le crea, entonces bueno, yo creo que es una parte que era de justicia que sucediera, y abrir ese melón y que se abra, y que como es memoria, es nuestra historia, es una parte de nuestra historia que hay que conocerla y que hay que hablarla. Entonces, en ese sentido, muy contentos, pero es verdad que, claro, que esto somos una productora chiquitita, no tenemos detrás ninguna plataforma potente. Eso te iba a decir, no tenéis nada, no hay nadie detrás. Entonces, de vosotros. Claro, para que el público se entere que se ha estrenado esta película es casi imposible, es misión muy difícil. Entonces, pues bueno, para eso están los medios alternativos, de alguna manera, pero porque no tenéis ninguna plataforma, distribuidora... Nada, absolutamente nada. Hemos tenido el soporte de determinadas instituciones públicas que han apoyado y que nos han ayudado también con la distribución, porque
bueno, pues consideran también que es esa labor de memoria colectiva y también porque han visto el tipo de enfoque. Si te entra una plataforma, el enfoque es otro también, es verdad. También puede ser. También puede ser. Que están maravillosamente Sí, bien todos los que se hacen, ¿eh? O sea, a mí me Pero parecen que- admirables todos los documentales, sean del modo que sean. Pero las plataformas normalmente no se arriesgan muchas veces, pero cuando haya el producto ya está creado, muchas veces las plataformas se interesan y se dan. Sí. Lo que pasa es que este es un tema, yo creo que es un tema que da un poquito urticaria. No lo sé. Bueno, yo creo que la cuestión es que a lo mejor el enfoque piden que sea de otra manera, ¿no? Es un poco lo que nos han transmitido también agentes de venta y tal, que ahora se estila mucho el true crime, que se le llama, y es más poner el enfoque en el abusador. En el abusador. Es decir, es que al parecer es bastante más interesante los perfiles de los abusadores que de los abusados. Lo vemos en los libros, también exacto. está ahora el en caso las películas, en los libros, bueno, actualmente el tema de Bretón. Asesinó a sus propios hijos y demás. Y quiere sacar, además. Sí, que generalmente cuando se hacen documentales de este tipo o reportajes que se han hecho también en televisión no suelen ser para justificar ni mucho menos al agresor o al asesino o al... No, pero es como que parece que que necesitamos conocer, ¿no? ¿Por qué ha obrado así? ¿Por qué? Y si se arrepiente, y parece que nos atrae más ese contenido de y está arrepentido y volvería a repetirlo que lo que te cuente la víctima. Los papeles de los malos siempre son los mejores papeles en el cine. Sí. Todos los actores y actrices quieren hacer de malo, es decir, quieren hacer de malo porque tiene mucho más matices y etcétera, pero es que estamos hablando de realidad. Estamos hablando de realidad. No de ficción, ¿no? Exacto. En ese caso. Y bueno, pues hablando del libro, por ejemplo, que mencionábamos ahora, pues yo entiendo y tiene que haber, por supuesto, una libertad editorial. Es peligrosa la censura. Pero, hombre, tienes que pensar en las consecuencias de la revictimización. Es al reabrir unas heridas que nos han cerrado. Están ahí, pero bueno. Y casos muy actuales. Casos muy actuales. Que se dan. Sí. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora, pues a distribuirlo por donde, si podemos llegar, a salas de cine, esperemos que sí, sobre todo nos resulta obviamente más cercano por aquí. Sí. Y después casas de cultura también, crear espacios como las filmotecas. Hay un circuito muy interesante por toda Europa. Vamos a traducirlo, a subtitularlo a inglés y a francés y a euskera. Así que sí que lo vamos a mover. Queremos moverlo también por América Latina, por festivales. Eso te iba a decir. Yo en América Latina hay una red de festivales de documentales. América sociales, Latina a nivel de producción de documentales es enorme, es inmensa. Y documentales sociales, que es así como se llaman allí, o demás, hay porque tiene una historia muy larga ya de documentales, es decir, desde las dictaduras argentina, chilena y todas las dictaduras que hubo, empezaron a salir documentalistas y incluso que se fueron a estudiar, muchos de ellos que no tenían dinero para poder, y fueron a estudiar a Cuba, a la escuela de San Antonio. Es decir, que yo me paseaba por allí cuando estudiaba y veía muchísimos latinoamericanos formándose en temas de documental. Es decir, de documental, además de temas de película documental. No dramatización y demás, sino película documental. Por eso te digo que allí sí que tienen una tradición. Sí, hay una tradición y hay un avance a nivel narrativo y estético enorme. O sea, es una de las enormes cunas del cine documental. Yo creo que también porque el cine documental es mucho más libre. Generalmente... Es más libre. Yo siempre digo que el documental es al cine lo que el jazz a la música, ¿no? En el sentido de que no estás tan atado a un guión, a un equipo grande de personas con muchos departamentos, normalmente es todo más...
También esto hace que los presupuestos sean normalmente mucho más estamos hablando de más económicos, depende del tipo de documental y depende del tipo de ficción, pero a grandes rasgos normalmente es mucho más accesible y más viable. Por eso también en determinados entornos que con esa necesidad creativa y que a lo mejor no dispones de los medios, que también nos pasa a la clase obrera, aunque seamos europeos, entonces, bueno, pues es más accesible. También a la hora de producirlo, de levantarlo, ¿no? Una de las cosas que a mí me contaban los compañeros y compañeras que estudiaban en la escuela de cine, era de que el documental, como ellos llamaban, documental social y demás, se iba creando según lo iban haciendo. Exacto. Es decir, no era un guión previo y voy marcando, sino que los documentales sociales se iban creando en relación a cómo se iban desarrollando las tomas, los encuentros. Claro, la actualidad es la que te manda. Es decir, que no es un script que llega desde el principio, hay un guión y tienes que ir tomando, ¿no? Exacto, es un guión vivo, tienes que ser permeable y flexible, y en todos los avias nos ha pasado esto claramente. Nosotros empezamos recogiendo testimonios aquí en Estella y creyendo que íbamos a estrenar, empezamos a grabar en enero del 2021, pensábamos en el 22 y nos hemos plantado en marzo del 25 y hemos acabado grabando en Bruselas, en Estrasburgo, en el Consejo de Europa, en Barcelona, en Madrid, en el Congreso de los Diputados, pero todo esto todavía no se había dado y no sabíamos que se iba a dar. Entonces es imposible que a ti se te ocurra en un guión. Tienes que estar abierto a lo que suceda y según va sucediendo vas trazando la historia y sobre todo es en el montaje donde defines. Ahí es donde te iba a decir, muchas veces en el montaje es cuando tienes que decidir una línea. Exacto. O una ética estética marcar. ¿Te costó mucho? Porque ahí es la dirección. Sí. Lo que me costó es que al estar 4 años y medio con el proyecto, grabamos, es que tengo millones de horas como para hacer una serie de 12 capítulos, o sea, millones de horas. Y te cuesta mucho pensar qué dejar fuera, porque esto es muy subjetivo, porque ¿no? El documental muestra la realidad, ¿no? El documental es un tratamiento creativo de la realidad, por lo tanto hay muchas decisiones subjetivas, está tu autoría ahí y tú decides qué se queda fuera, qué se queda dentro y cómo, ¿no? Entonces, el que dejar fuera, el corte fue de lo más complicado. Yo me quedé al final con un corte de 115 minutos que a mí ya me parecía que dejaba fuera cosas muy importantes. Pero claro, cuando tú ya empiezas a intentar llegar a salas de cine te dicen 2 horas. 2 horas no. Y para un documental menos. Exacto. Son para los filmes y las películas y quieren llegar a la hora y poco más. Y además que no es, hay otros documentales y películas de ficción que son mucho más visuales, ¿no? Esto es todo testimonio, entonces, claro, el testimonio, el soportar tanta cantidad de información tiene un peso, entonces tú a la gente la puedes tener en la butaca 1 hora y media, a partir de ahí ya se empieza a revolver. No, de todas maneras, yo me fijé mucho cuando dieron, porque hubo un fallito y empezamos un poquito más tarde. Sí, en el cine, la gente aquí en el cine, en el primer día, luego hubo más días. Y yo cuando veo alguna película o voy a alguna obra de teatro, me gusta ver a la gente. La actitud, durante, es decir, mucha gente solamente mira adelante, a mí me gusta mirar a los lados, cuando hay luz, es decir, escenas de mucha luz, pues me gusta ver, ¿no? Cómo está reaccionando, cómo la gente... Y aquí había una tensión, un contenimiento y unos brillos en los ojos desde el principio, porque es que salía la gente, sus vecinos. Es decir, claro, aquí era mucho más dramático. Claro, aquí tenía un componente de que conoces, sí, pero bueno, también la hemos proyectado, ha estado en Madrid y en Bilbao y también, o sea, la gente dice, es que no das tregua, o sea, es que llora, y dices que arranca y ya llevo, en un minuto ya estás diciendo lo que... De todas formas, también tiene un mensaje esperanzador, también tiene una oda al activismo. Una de las cosas que me ha parecido brillante y quería comentártelo es
que hay salida. Es decir, Exacto. hay una salida, es que hay que hablarlo, hay que decirlo. Muchas veces detrás de cuando un joven, yo siempre lo digo, sobre todo los jóvenes adolescentes en España, la primera causa de muerte de los adolescentes hasta, bueno, de los 15 a los 25 años es el suicidio. Y muchas veces no sabemos de dónde vienen, Sí. y vienen de unos bullying, Del bullying y de los abusos Sí. de infancia, que ellos no tienen ni recuerdos de ellos y no son conscientes, porque Sí. era lo que decías antes, es que cuando tú ya empiezas a ser consciente de por qué me ha pasado todo esto en mi puñetera vida, llegas a... Pues ya tienes 50 años, es decir, ya llega en muchos casos, es cuando explota y dice, coño, si es que es verdad, Viene de esto aquí, pasó. viene todo esto de Y aquí. tarda mucho, ¿no? Y Sí. tarda mucho en llegar. Bueno, Irache, proyectos... Pues ahora mismo distribuir, moverlo mucho, te lo tenemos dos vías. Por una parte, que llegar al gran público para sensibilizar sobre lo que es una persona superviviente de abuso sexual en la infancia. También personas que puedan ver la película y se puedan sentir identificadas porque hayan pasado por situaciones similares, quizá darles un aliento de que pueden hablar no públicamente, no tiene por qué ser públicamente, No. ni mucho menos, sino que pueden hablarlo con otras víctimas, que ayuda mucho. Hablar entre víctimas ayuda, porque te entiende otra persona que ha pasado por lo mismo que tú, te entiende de una manera que el resto no podemos llegar a, por más que quieras empatizar. Y entonces ayuda mucho hablar con otras víctimas, ayuda a asociarse, estar en asociaciones, te pueden dar pautas para cómo trabajar con un profesional, que esto es imprescindible, trabajo con un psicólogo, y que es una lástima que sea algo tan caro. Por lo tanto, también aquí, una vez más, se encuentra con esa dificultad económica de mucha gente que en este país no puede permitirse el trabajar la salud mental con un psicólogo, con un psiquiatra. Y por otro lado, también estamos pensando condensar, todos lo sabían, en un cortometraje de 30 minutos, metiendo a todas las víctimas de ámbito deportivo, intrafamiliar, no solamente de la iglesia, para hacer un material escolar y que esto se pueda llevar a secundaria con profesionales, obviamente con pedagogos que trabajen un material pedagógico que lo puedan trabajar en la escuela para la prevención y la detección de casos que se puedan estar dando. Eso es de lo que te oí, y ahí es donde quería llegar, sobre todo en esa unidad didáctica que queríais crear. Además se puede meter dentro del currículum de los colegios, en las horas de tutorías y demás, en los institutos, y donde se puede decir, es decir, enseñando también, explicando esas señales que se tienen y que muchas veces los niños no son conscientes, y que si tienes esas señales es que pasa algo. Y si pasa algo hay que hablarlo con tus padres, con tu gente, con tu entorno, con tus amigos, hay que verbalizarlo y hay que sacarlo. Entonces dais una posibilidad, abrir ventanas en ese documental, con lo cual me da una positividad. Sí, dentro de la dureza tiene un mensaje muy positivo, de que desde el activismo se consiguen las cosas, ¿no? Y de que también las instituciones públicas van dando pasos y mejoras. Es más lástima que tenga que ser cuando la sociedad empuja y los medios de comunicación acompañan, ¿no? Pero bueno, así avanza. Y hay ya víctimas que hacen esta labor. Está, por ejemplo, Lula Cris en Cádiz, está Laura Cuevas, ella en su caso es víctima de ámbito intrafamiliar y imparte charlas en colegios, y la cantidad de niñas que se sienten identificadas. El pianista empezó James también empezó. Pepe Godoy, en su caso, es víctima de ámbito deportivo. Pepe ha escrito un libro, Yodog, que es precioso, está en 7 idiomas y puede descargar gratis en internet. Son dibujos. En este caso está adaptado a la edad para que el niño o la niña sepa que no hay que guardar secretos. Puedes descargarlo. Lo puedes descargar. Y luego, pues otras víctimas, Ángel Campos escribió también su libro. Hay muchos que han escrito cuentan sus relatos que pueden ayudar a otras personas, porque en el documental muchas víctimas reconocen
Sí. que lo que les hizo esa ruptura fue escuchar a otras. Entonces... Pues Irache, lo que os digo, una jovencita que tiene... una de las cosas es, no sé si tenéis esa productora vuestra, tenéis un email, porque esta entrevista va a salir para Latinoamérica. Entonces, no sé si queréis dar desde aquí. Sí, tenemos una página web, todoslosabianfilm.com. ¿Cómo? ¿Repite? Todoslosabianfilm.com. Bien. Y entonces todas las personas que se quieran poner en contacto con nosotros a través de la página se pueden poner en contacto, y también ahí vamos a poner todas las fechas de dónde vamos a hacer las proyecciones, si estará disponible en una plataforma o cómo poder llegar a ver la película. Pues a ver si podemos abrir más ventanas. Exacto. Para que se quite este aire enmohecido que hay en muchos sitios y entre aire fresco. Hay que abrir ventanas para que se respire y que no vuelva a pasar. Y esto, la educación y la familia es lo fundamental en esto. Y ahí estamos trabajando. Mírate, gracias. Muchas gracias a ti y al canal. De verdad por estar. Estamos en casa de mi chica, aquí grabando. Y Irache ha tenido, de verdad, con unas vistas impresionantes. Con unas vistas impresionantes. Se vive muy bien en este pueblo. Pues esto ha sido Cosas de los Nadie, como decimos. La radio, y en este caso radio y televisión, que da voz a los sin voz, y hablamos de los invisibles, de los nadie, de esos de que nadie quiere hablar. Pero hoy nos han hablado muy bien una gente valiente, una activista que lo es, diga ella lo que quiera, y una valiente que lo es, que diga lo que quiera. Siempre pedimos al final que manden un mensaje, porque normalmente nuestro público, nuestra gente, sobre todo los de mis canales, son gente joven. Vale. Y eso se va a meter también por Twitter, donde yo tengo tampoco unos 40.000 seguidores y demás, pero son jóvenes de sobre todo Latinoamérica y España, y siempre pedimos a nuestros invitados, invitadas, que den un mensaje a los jóvenes. Así que, todo tuyo. Pues mi mensaje para los jóvenes sería que consuman mucha cultura, que disfruten de la cultura que les haga crear un pensamiento crítico. ¡Qué muy peligroso! Pues lo dicho, Irache, muchas gracias. Gracias a ti. Pues con eso terminamos la entrevista de hoy y vamos a seguir luchando por este documental, porque merece la pena, y en el cual nos sentimos reflejados muchas personas que lo hemos sufrido de una manera más suave, más fuerte, más dura o menos, pero siempre lo hemos sufrido. Salud y República redondita y azul. Y os recuerdo siempre que esa república es el planetilla Tierra. Un abrazo. Un abrazo.